Gracias, profesor, por estar con nosotros en esta oportunidad. Muchas gracias por la invitación. Bueno, se ha hablado mucho de las posibles repercusiones económicas que puede haber, no solamente para lo que es el desarrollo industrial en nuestro país, región del Biobío, sino también del impacto para aquellas terceras compañías que trabajan a través de Huachipato o que también solicitan material para poder trabajar. ¿Qué se logra desprender de esta situación, profesor? Bueno, indudablemente esta es una situación extremadamente compleja, porque lamentablemente ya está traspasando, digamos, el área en que inicialmente se comienza, con dos protagonistas que era la empresa y las autoridades de gobierno, y evidentemente los trabajadores. Y esto ya comienza, digamos, a tomar otros ribetes, lamentablemente. Y eso, yo diría, responde un poquito a dos errores voluntarios que se cometen por ambas partes, digamos, por las partes protagonistas. Por un lado la empresa, por otro lado la autoridad. ¿Y por qué digo errores voluntarios? ¿Autoridad es el gobierno en este? Gobierno, me estoy refiriendo al gobierno. ¿Y por qué errores voluntarios? Primero porque la empresa, ¿no es cierto?, cuando llega a un acuerdo, dice, bueno, se compromete, la autoridad hizo mucho esfuerzo para lograr esto, finalmente la sobretasa, y aparentemente con eso se conforman las dos partes. ¿Y qué ocurre en el devenir, digamos, desde marzo a la fecha? Lamentablemente ahí se empieza a notar un problema. Y el problema pasa porque nadie le hace un seguimiento. Y esta era una situación que constituía una suerte, digamos, de muerte anunciada. ¿Por qué? Porque lamentablemente no se entendió bien, o por lo menos no quisieron a lo mejor entenderlo, que esta era una solución transitoria, ¿no? Porque de aquí a septiembre la idea era ya arbitrar las medidas ya definitivas para sí o para no, ¿no? ¿Y qué ocurrió? Las dos partes, ¿no es cierto?, en ese lapso, desde marzo a la fecha, no se reúnen, o sea, no hay una mesa de trabajo. Primer error. ¿Por qué? Porque cuando uno toma en cualquier organismo u organización decisiones que están involucrando, ¿no es cierto?, una serie de efectos, hay que estarles monitoreando esto. Se confiaron las dos partes. Primero porque la empresa dijo, bueno, esto podría eventualmente revertirme toda la situación financiera que a mí como empresa me afecta. El gobierno asumo que convino a sí mismo que esto ya estaba cumplido porque se logró el alza en los aranceles. Entonces no es un tema de que las sobretasas no habrían sido efectivas, sino que no se le hizo el seguimiento correspondiente para poder aplicarlo de la forma exactamente. Pero ese fue el error. ¿Por qué? Porque obviamente esto llevó a que lamentablemente, como nadie se mueve por esto, ¿no?, llega un momento en que Huachipato se da cuenta que todo el problema del dumping generado por parte de China continuaba y se acrecienta, ¿no es cierto?, no solamente aquí, sino que en otros países también. Entonces, ese acrecentamiento del dumping, o sea, la venta que está haciendo de acero por parte de China, no le permitió a la empresa revertir la situación económica que esperaba. Entonces, ¿qué es lo que hace entonces? Aquí viene la primera reacción de parte de uno de los protagonistas. Dice, bueno, nosotros cumplimos, pero lamentablemente la estructura, digamos, de mercado no me ha permitido revertir la inviabilidad económica que tiene la empresa. Entonces, dado estos números y avalado con antecedentes, o sea, les muestra, señores, hemos perdido desde el 2019 al 24, claro, 700 millones de dólares. El año pasado 385. Primer semestre 41 millones de dólares. Entonces, ahí están los números, dice. Yo no estoy mintiendo. Pero por otro lado, la autoridad de gobierno dice, bueno, nosotros cumplimos. Cumplimos también porque apoyamos a los trabajadores, se obtuvo la salvaguardia, pero lamentablemente la empresa no cumple. Entonces habría que otorgarle un colchón más estable a la empresa para que estuviesen números más azules, por lo que puedo interpretar. Más que eso. El primer error que se comete fue haber acordado que esto se iba por lo menos a solucionar en 6 meses. No supimos, digamos, no supieron los quienes estaban participando de esto,
ir más allá, o sea, utilizar ciertos mecanismos que la propia Organización Mundial del Comercio permite. ¿Por qué 6 meses? Cuando perfectamente se pudo haber solicitado a la Organización Mundial del Comercio 1 año. Porque no es fácil solucionar un problema tan complejo que involucra a toda una región y probablemente los coletazos que traiga también al resto del país. Entonces, eso era insuficiente. Primer error. Segundo error, no se elaboró ningún plan B. Se asumió que esto iba a funcionar a la perfección, con todos los problemas de inestabilidad, ¿no? Y lo otro que es importante tener en cuenta, hoy en día las cosas son muy impredecibles en todos los planos. En lo político, en lo económico, el mundo está evolucionando de una manera muy rápida. La tecnología, etcétera. Y todas las cosas hoy en día se tienden a ser, digamos, muy heterogénea en su comportamiento muchas veces. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Sigue el problema en este momento porque China, por otro lado, tampoco ha reaccionado, pero ahora sí ha comenzado a reaccionar. Y esto, digamos, es lo que a mí en lo personal me preocupa. Me preocupa porque ya el agregado comercial que está en este momento en Chile hizo una declaración en el día de ayer donde destacó 2 temas relevantes. Uno, dijo, señores, creo que es el momento de hacer una actualización y modernización del Tratado de Libre Comercio con Chile. 2, nos llama profundamente la atención, manifestó, que cuando... O sea, el tratado permite, ¿no es cierto?, este intercambio, y nosotros no hemos tenido ni hemos colocado ningún tipo de barreras, ¿no?, a los productos que Chile está exportando, fruta, minerales, cobre, etcétera. Sin embargo, nuestras exportaciones que van a Chile están con problemas. Y no por nosotros, sino que hay un problema entonces que está quedando claramente en evidencia, que Chile está está incurriendo en una situación de falta de competitividad, pero es un problema que escapa a nosotros. Y mientras ¿no? Se sigue discutiendo, el mercado chino sigue llegando a nuestras costas y cero defensa de lo que es la industria nacional en ese contexto. Mira, y esto deriva en lo siguiente, para que más o menos la gente, los televidentes, logren dimensionar. China es el productor que más genera acero en el mundo. 54-55% de la producción a nivel mundial es generada por China. ¿Y qué es lo que ocurre? Satisfacen, ¿no es cierto?, a plenitud el mercado interno. ¿Y qué tienen que hacer? ¿Qué es lo que han hecho? Vender afuera, ¿no? El año pasado, 11 millones de toneladas anuales está exportando a los países latinoamericanos. Por eso que tiene asfixiado a productores importantes de acero. El caso de Brasil con Usiminas, ¿no? En México. Además, el propio Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? No tomamos las providencias del caso, por eso que insistía en la necesidad de estas conversaciones. Y segundo, no se elaboró un plan B. Profesor, me gustaría que estuviésemos analizando un poco ahora las palabras del ministro de Economía, Nicolás Grau, que se refirió también a los problemas de Huachipato y atribuye a esta falta de diálogo, que no se logró encontrar un consenso entre Molycorp, que es en este caso el inversionista más grande que tiene Huachipato, 70%, entiéndase, si entramos a cifras más duras, de que no se logró tener un acuerdo respecto a la venta y el uso de los contratos, pero también logro interpretar por sus palabras que se habla mucho de la crisis que venía de antes de Huachipato, desde el año 2019. Acá yo no sé si se podría buscar como a un principal culpable, pero también uno tiene que ponerse en la posición de un inversionista de que obviamente yo voy a inclinarme por la opción más barata y que me salga más eficiente en contraste a lo que me está ofreciendo de que es un poco más caro, y estas son un poco las palabras de Molycorp en ese sentido, parafraseando, en vez de comprar más caro y obviamente algo que me saque más rédito económico a mí. Yo no sé si usted ha visto ese escenario, puede discernir como quién tiene más responsabilidad en este contexto también. A ver, normalmente cuando se producen situaciones de esta naturaleza que desembocan finalmente en una crisis que trae aparejado muchos efectos, se entra en la etapa, ¿no es cierto?, de las pasadas de cuenta, de el estar imputando responsabilidades, etcétera,
lo peor que puede ocurrir es eso. Y hoy en día, lamentablemente, cada uno está tratando de salvar, ¿no es cierto?, su propio pellejo, por así decirlo. ¿No? La empresa dice, yo lamentablemente no puedo seguir, aquí están los números. El gobierno dice, yo también hice lo mío, ¿no? Pero el problema es que finalmente están los trabajadores, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Han aparecido, por ejemplo, ahora, ¿no?, y no antes, porque yo les pregunto en este momento, entre marzo y ahora, agosto, que llevamos 4 meses, digamos, de funcionamiento, ¿se hizo alguna mesa de negociación? ¿Se tuvieron conversaciones entre la autoridad, la empresa y los trabajadores? No. ¿Se veían parlamentarios? No. ¿Se veían parlamentarios fomentando, propiciando mesas de conversación? No, se aprobaron los salvaguardias, ¿no?, y se olvidaron todos de... Por eso que digo, entonces, ahora todo el mundo, transversalmente la clase política, ha salido a enarbolar bandera, ¿no? Y tirando para un lado, tirando para otro. Y esa no es, hoy en día, la etapa, digamos, la etapa que se está viendo, no corresponde, digamos. Lo hecho está, lamentablemente. Ahora hay que pensar en buscar soluciones, ¿no? Porque lamentablemente, a mí lo que más me preocupa es que, lo que te decía anteriormente, China está sacando el aula. ¿Y qué significa que esté sacando el aula? No haber aprovechado la instancia de que China, como gran potencia a nivel mundial, la segunda y probablemente va a ser la primera, no se haya aprovechado esa instancia a través de, qué sé yo, la incorporación de la parte diplomática para pedir reuniones, haber llegado a lo mejor a acuerdos directamente con China, y no se hizo. Y Chile estaba interesado en el litio, en la parte de carreteras y en una serie de otras actividades. Y dentro de las soluciones, esto también lo consultábamos ayer a los representantes sindicales. Dentro de esas soluciones, estatizar no es tan descabellado dentro de este panorama, considerando que también es una empresa estratégica Huachipato, tiene influencia en la minería, sin duda también. Claro, pero una cosa es la influencia y otra cosa es, uno, ¿quién va a financiar eso? Dos, ¿quién va a comprar una empresa que hoy en día está con problemas de mercado, está con problemas algunos operativos que de alguna forma requiere la modernización de esto? ¿Quién va a estar dispuesto a asumir la compra de eso? ¿Sector privado? No lo sé. Difícil. ¿Sector estatal? ¿Estará dispuesto el gobierno a estar comprando una empresa que está mostrando las pérdidas que son irrefutables? ¿Va a estar dispuesto a eso? Cuando ya tenemos problemas, digamos, con déficit de algunas empresas importantes, ¿no?, muy importantes en nuestra economía, y hacernos de un problema de esta naturaleza. Acuérdense lo que pasó también con la carbonífera acá, sí, que todo el mundo decía, pero ¿cómo? Era inviable económicamente seguir con las carboníferas, y nadie estaba dispuesto a asumir el costo, y no solo acá el costo financiero, sino que el costo político. Claro. Porque hoy en día estamos en un callejón sin salida, y yo digo, y yo vuelvo a plantear, yo creo que la única alternativa sería propiciar, digamos, una mesa de trabajo, incorporando, uno, a la parte empresarial, a la parte de gobierno, ¿no?, a la parte, digamos, diplomática, solicitarle, ¿no es cierto?, al ministro de Relaciones Exteriores que de alguna manera participe de esto. Porque cuando se firman los tratados de libre comercio, no hay que olvidar que toda la política comercial y la política exterior depende obviamente del presidente y también del ministro de Relaciones Exteriores. Y eso podría ser un buen elemento que podría propiciar acercamientos con China, de modo tal a lo mejor de encontrar una solución directamente con China, ¿no? Y eso a lo mejor debería ser simultáneamente. Habría que, de alguna manera, buscar fórmulas que nos permitan llegar a la Organización Mundial del Comercio para solicitar una prórroga. Tener un espacio, ¿no?, en el mercado. Al final. Indudable. Pero el problema es que si sigue estos revanchismos y estas peleas, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que van a surgir ahora aquellos importadores
de bolas de acero que hoy en día están callados, pero ya sacaron el aula también, que están diciendo, bueno, yo no tengo problema, a mí me conviene que el precio del acero siga tal cual está. ¿Por qué? Porque significa prácticamente estar comprando mucho más barato, un 40%, Claro. más barato que el precio al cual se está vendiendo internamente. Y esa gente también va a poder salir digamos, al escenario y decir, no estoy de acuerdo con esto. Situaciones vulnerables que se desprenden de, bueno, la situación crítica de Huachipato. Estamos en la hora, profesor. Hay un tema, ¿Sí? digamos, que es ¿Sí? importante, y con eso termino, el tema del desempleo. Claro. Y ojo con esto es sumamente importante. ¿Y por qué es importante? Hoy en día tenemos una tasa de desempleo en la región del 8,8%. No, pues, y quizá ¿No? aumente 2 puntos más, claro. Y no 2 puntos. ¿Qué es lo que ocurre? Hoy en día, en Chile, hay un plan de emergencia del empleo. Y ese plan de emergencia corresponde a 17.000 posiciones de trabajo que el Estado está financiando. Y ocurre que de esos 17.000, 70% de esos cupos están puestos aquí en la región. Desde aquella fecha en que se empezó a hablar de la reconversión y que fueron financiados finalmente a través de toda esta gente que quedó sin ocupación, fue financiado por el Estado hasta el día de hoy. ¿Y cuánto le representa en este momento al Estado? 117 millones de dólares mensuales. Y esto naturalmente es delicado porque si ahora agregamos 20.000 personas o 22.000 que pueden quedar desempleadas, que no pueden quedar a la deriva esos trabajadores. ¿Quién se va a hacer cargo de eso? No, absolutamente. Y eso a lo mejor va a significar un segundo programa de empleo de emergencia. ¿Y qué va a pasar con el gasto? ¿Quién va a financiar ese gasto? Lo va a financiar obviamente el Estado. El Estado, que son las ¿no? personas. Indudablemente, con todas las derivaciones también de otros problemas que puede generar. Aumenta el gasto y esto puede generar presiones inflacionarias, Claro. entre otras cosas. Muchas gracias, profesor, nuevamente. Escenarios que se desprenden de la situación de Huachipato. Nosotros nos estamos despidiendo.